¿sí? En la calle Cura Navarro, 2660. Es la sede central. También enseño en José Len Suárez, Villa Ballester. Y bueno, después tengo todos mis alumnos que enseñan por Morón, William Morris. Tenemos en Córdoba un maestro también que enseña. Así que bueno, esa es mi trayectoria. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Y bueno, ahora queremos, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Y también viene bien que nos recuerdes qué es el taekwondo para vos, si lo tendrías que definir con un sentimiento, explicarle a la gente que nos escucha, y también sería bueno que la gente se comunique con nosotros, con los maestros, y que bueno puedan conectarse, interactuar. Así que bueno, adelante. Está muy interesante la pregunta, ¿no? Y muy bien planteada. El taekwondo es algo que está dentro de mí desde la adolescencia. O sea que es un amor que yo tengo por el taekwondo. No me imagino no hacer taekwondo. No me imagino mi vida sin taekwondo. De hecho, es mi profesión. Yo soy profesor de taekwondo. A todo el mundo le digo que yo cuando armo el bolso para ir a trabajar estoy contento. Debo ser alguno de los muy pocos que arman el bolso para ir a trabajar y estoy feliz, contento. Bueno, viste, salvo que algún colega le debe pasar, creo que le pasa a todos. Y cada vez que voy a encarar una clase, me digo a mí mismo, este es el mejor trabajo que pude llegar a hacer en la vida. Y muy contento. Y más cuando lo doy a los niños, porque darle a los niños es algo muy, muy importante, ¿sí? Ni siquiera no lo puedo definir porque estamos trabajando con el futuro. Y trabajar con el futuro es lo más importante que nos puede pasar a cualquier ser humano, ¿sí? Trabajar con el futuro, forjar el futuro, ver el cariño hacia el profesor es extraordinario. Así que sería como el amor de mi vida el taekwondo, para definirlo. Y creo que algunos que están acá también presentes, ¿no? Bueno, gracias, Osvaldo. Osvaldo y Osvaldo, hoy tenemos los Osvaldo. Osvaldo, por favor, una pregunta para el máster, una pregunta para los instructores mayores, lo que quieran. Osvaldo, usted habló de un amor por el taekwondo. ¿Cómo comenzó su amor por primera vez en el taekwondo? ¿Cómo llegó a un Goyan por primera vez? ¿Lo tenía pensado? ¿Fue casualidad? ¿O descubrió una vez que empezó a practicar taekwondo que era lo que le gustaba? Bueno, en realidad yo empiezo las artes marciales, empiezo con karate. Por prescripción médica prácticamente. ¿Sí? Para encuadrarlo en un marco así para que la gente entienda. Yo de chico tuve fiebre reumática y no había en esa época psicólogo, no había nada. Y había quedado muy nervioso, extremadamente nervioso, era una bola de nervios. Imagínate un chico súper hiperactivo como los que están ahora. Y entonces mi mamá le contó al médico y le dijo que lo ponga a hacer karate al nene o rugby, algo que descargue energía. Y enfrente de la plaza de Hurlingham había un dojo de karate y así empecé. ¿Estaba difundido mucho el karate? Nada, ni sabía lo que era. Claro, no sabía. Calculá que yo tenía 8 años. Sí, pero digo, Máster, en esa época estaba difundido, ¿no? El karate era una natación más practicada, ¿no? Era la única que había. Única. La única conjuntamente con el judo. Con el judo. Sí, después pasaron los años y a los 14 años un amigo me dice, vamos a ver taekwondo, que está por la avenida Roca, que es la avenida de Hurlingham. Y me dice, vamos a ver taekwondo. No, decía yo, esa porquería. Sí, así lo dije, de forma despectiva totalmente. Pero acompáñame, bueno, lo acompañé. Cuando vi eso, ahí, yo quiero hacer esto. Cuando fui a mi sensei Pedro y le dije que cambiaba por taekwondo el karate, me echó. No esperaba menos, ¿no? Ahí surgió el amor por el taekwondo. Ahí surgió el amor. Al principio fue practicarlo como todo adolescente, querer competir, querer estar en las competencias, querer patear alto, como cualquier adolescente. Y ya de grande, viendo a un profesor, fui a ver Tansudó también. Pero ya de grande, en el Instituto Doy, ahí en Moro. Es lindo, sí, es muy lindo. Pero nunca supe quién era ese profesor. Había un profesor que era impecable. ¿Cómo? Era impecable el profesor de Tansudó.
limpio, hablaba bien con la gente. Yo dije, yo quiero ser así. Y ahí nació mi vocación por la enseñanza de taekwondo, que son dos cosas totalmente diferentes. Y ahí empecé a trabajar de una manera profesional en el taekwondo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, muchísimas gracias, ya volvemos con vos. Dale. Y ahora, bueno, preguntarle a Sabonín Daniel, sabemos que tiene dentro, se asignó por ahí el máster, o que eso usted, una tarea especial dentro del taekwondo, ¿no? Digamos, una enseñanza a gente adulta, ya senior, ¿no? Sí, así es. Cuéntenos, Sabonín, cómo acerca esa experiencia, el horario que la da, cómo lo siente usted, ¿no? La idea empezó de a poquito, sobre todo cuando uno va creciendo. Yo tengo 70 años ahora y estoy con el maestro Ojeda desde el 2008 y siempre me gustó la idea de transmitir a la gente un poco mayor, ya sea el practicante de taekwondo que por alguna razón, sea física, sea por lo que sea que haya dejado de practicar, o inclusive aquellos que nunca hicieron nada, nunca hicieron algún tipo de deporte, nunca ni siquiera movieron el cuerpo más allá que para caminar y para andar, y mostrarle que taekwondo tiene un manual especial dedicado a los mayores, ¿sí? Que no es ni más ni menos que el manual común hecho de otra forma, más lento, las formas se respetan igual, las patadas se hacen igual, los golpes se hacen igual, pero al ritmo de la gente un poco mayor. Y así es que tenemos, digamos, gente que nunca había practicado, tenemos 4 Punta Verde que arrancaron hace un año más o menos, y que no, de ellos, bueno, había una persona que había hecho algo de karate, pero nada más. Y bueno, dentro del grupo también tenemos a gente que ha practicado taekwondo y bueno, en este momento sigue con nosotros al ritmo que nosotros vamos. Qué bueno, qué bueno. Una de las cosas interesantes que tiene el taekwondo y que está a la vista, es muy importante para la gente adulta, es el hecho de tener, por ejemplo, dentro de lo que son los tules, las formas, para los que no conocen el taekwondo, las formas, si hacemos un promedio de alrededor de 20 movimientos por 9 formas, si hablamos nada más que hasta llegar a primer dan, tenemos unos cuantos movimientos que se tiene que acordar la persona, claro, que tiene que estar repitiéndolo, y es un ejercicio mental muy interesante. Para la parte cognitiva. Absolutamente. Aparte del hecho de, y lo que tiene el taekwondo, que lo tienen muchos artes marciales, pero el taekwondo en particular, que es el hecho de pertenecer a un grupo, ¿no? Osvaldo, adelante, con una pregunta para ambos. Sí, Daniel. Sabonín, Daniel, sí. Sin respeto, muchas gracias por estar acá presente en este programa. ¿De qué manera el taekwondo cambió su vida? Yo empecé a practicar taekwondo, un estilo que el estilo se llama Jido Juan, pero bueno, hace muchos años, cuando tenía 20 años, y después dejé por 28 años de practicar. Esos 3 o 4 años que practiqué taekwondo al principio, también practiqué sipalki, y en realidad practiqué un arte marcial, me permitió tomar con otra filosofía el estudio, plantearme ante un determinado proyecto de vida con una seguridad que no sé si lo hubiera tenido de otra manera, y creo que esos son los 2 ítems más importantes. Y sobre todo hay un ítem que nosotros lo tenemos en ITF como el primero, ¿sí? El primero que a lo mejor a veces uno no le da toda la importancia que debería, y que es la cortesía. El tema de la cortesía, a veces tomamos nada más que la cortesía como saber saludar, presentarnos, ser amable, es muchísimo más, a mi criterio. Es ponerse en el lugar del otro, estar preparado físicamente también para ver qué es lo que le pasa al otro,
Y si estamos frente a un oponente, a un posible oponente, también tener cuidado de lo que le pasa al otro. Eso también es cortesía. Y esos son los puntos más interesantes, por lo menos para mí. Perfecto. Muchísimas gracias, Bonita. Están pidiendo el señor director una pausa y volvemos con más Café Marcial, Liga Torneo de Competencia. Gracias. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Somos Canal 4 Teleaire. Desde San Martín, Gran Buenos Aires. Transmitimos con la mejor programación para entretenerlos, divertirlos, informarlos, formando parte de su vida. Bueno, continuamos con esta tarde de Café Marcial del lunes 14 de abril, acá en la Radio Hop, en los estudios de Canal 4 Teleaire San Martín. Y bueno, ahora el turno para la pregunta para el Sabonín Federico. Gracias por estar acá, Federico. El más joven del equipo de hoy. Así que bueno, preguntarte cómo es esa experiencia de estar dando clase en Hurlingham. Contarle un poco a la audiencia, le das a los chicos, le das a los adultos, a ambos dos. Contarle un poco cómo es tu experiencia en la parte de enseñanza de arte marcial. Primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí. Una experiencia maravillosa y cada día voy aprendiendo más de mis alumnos, sobre todo los niños, y sí, también doy para juveniles y adultos, ¿sí? Y siempre lo que hago yo me interiorizo y pregunto qué es lo que puede hacer, qué no puede hacer. O sea, yo cuando voy dando clase observo mucho a ver cómo son sus movimientos también, ¿sí? Y también, bueno, pregunto a los padres si tienen algún problema de salud, pero lo más importante es cuidar a nuestros alumnos. Si no es cuando después vos no sabes cómo resolver ese problema y ahí es cuando se van nuestros alumnos. Entonces, siempre trato de, bueno, también en las clases de capacitación que hacemos con el maestro, voy sacando información y ahí voy aplicándola en mis doyanes. Sí, está bien seguir la guía del maestro y por ahí uno que no tenga maestro, ¿cómo es esto? Maestro, ¿cómo es otra? Eso es parte de la humildad también, ¿no? Porque uno a veces llega a una grabación y ya se piensa que es experto, no es experto en nada, ¿no? No, ni siempre nosotros mismos. Hay que estar aceptando la guía y la sugerencia del maestro, ¿no? Sí, más que nada por supuesto, más que nada por la experiencia, ¿no? De años de profesión. Yo los instruyo a ellos todo el tiempo en lo que es dar clases, pero también les digo que no pierdan su impronta, porque eso su personalidad, su personalidad, porque no traten de copiar ni a mí ni a nadie, porque cada uno es individual, es irrepetible, y eso está muy bueno. Él tiene cosas muy muy buenas, Daniel tiene cosas muy buenas, cada profe mío tiene cosas muy buenas, pero lo importante como nosotros como maestros es saber escuchar y darle la respuesta justa o averiguar qué es lo que se puede hacer. Y de esa manera nosotros seguimos, bueno, los maestros siguen aprendiendo porque si no lo sabe, ¿a quién consulto? No tengo que consultar y es una forma de seguir en el camino, ¿no? Más sí, seguro. ¿no? Nosotros en la Academia Nacional, todas las escuelas hoy por hoy están abocadas sobre todo a la competencia. Yo soy un fanático de la competencia, pero eso es para mí y para cierta elite del taekwondo. No todos pueden competir. Entonces lo que nos diferencia a nosotros es el trato con las personas. Tenemos un espíritu de grupo extraordinario. Esa es la diferencia y lo que podemos ofrecer al alumnado, al futuro alumnado y al alumnado que ya está presente. Y
He recibido gente de otros lugares y me dice, no, en todos lados no me llamaban para preguntarme si necesitaban algo. La parte humana. La parte humana, ¿no? sí. Por ejemplo, hace poquito tuvimos una pérdida muy grande que fue el Sabonín Alberto Capucci. Y estuvimos todos ahí para ayudar, ¿no? Y que se mudó a San Luis. Bueno, también él nos dejó, fue un pilar muy importante para la Academia Nacional, nos dejó valores impresionantes. Era una persona que estaba dispuesta a ayudar todo el tiempo. Todo el tiempo ayudaba, todo el tiempo, buen humor, excelente. Esa gente agranda el grupo, suman muchísimo. Y sigue estando de alguna manera, ¿no? Sí, ha dejado su espíritu, que es el de colaboración y camaradería. Queda, ¿no? ¿Sí? Vamos, tal cual. Así que bueno, eso es lo que nosotros ofrecemos, a diferencia. Tenemos competencia, tenemos forma, pero lo que nos diferencian de lo demás es el espíritu del grupo que tenemos. Sí, tal cual. Adelante, Osvaldo, con una pregunta para cualquiera de los invitados. Para Federico, ¿no? Federico, mi respeto. Y bueno, ¿de qué forma ayudarías a un alumno que viene por primera vez? Cuando viene un alumno, se presenta, fulano de tal, entra al Doyan, ¿y de qué forma lo introducís en la clase? ¿Cuáles son los puntos importantes que seguís en un alumno principiante? Esta sería mi pregunta. Bueno, primero en principal me presento, ¿sí? Con el papá y con el alumno. Después con el alumno, ¿qué hago yo? Bueno, él como no sabe bien cómo encarar o saludar, o a veces, ¿qué pasa? Viene un alumno y pisa directamente, no sabe, claro, yo ya ven que no, viste, le dicen los demás chicos, no pise, bueno, entonces yo accedo con el alumno y le explico, tienes que sacarte las zapatillas, ¿sí? Para pedir permiso al Doyan, permiso Sabonín, ¿sí? y yo lo dejo pasar. Después, cuando arranco la práctica, ya le enseño cómo saludar también, ¿sí? La posición de los pies, ¿sí? Y después, bueno, cómo enseñarle con los puños primero. O sea, paso por paso, no le puedo enseñar todo de golpe porque es cuando el alumno después se marea mucho o no le sale algo, se frustra y es cuando se va el alumno, ¿viste? Y después cuando dice no me gusta. No, entonces voy de a poco, ¿sí? Paso por paso lo que el alumno puede hacer en su primera clase, ¿sí? Tampoco ya enseñarle patadas, todo. También el niño quiere jugar, ¿sí? El niño quiere jugar y eso buscan también, ¿sí? Eso. No, por favor. El niño quiere jugar, trae el juego aprende. A través del juego aprende. Sabonín, la pregunta para usted ahora, ¿no? Sí. ¿Qué considera usted, ya que le da clase a esta gente mayor, ¿sí? Que es lo más importante para enseñar a una persona grande, desde su punto de vista? ¿Qué es lo que usted, digamos, considera importante? Por ahí hay muchas cosas importantes, pero el Sabonín, ¿qué considera más importante que lo ayudaría para su vida cotidiana, ¿no? Hay lo que hacemos, los que conocen el taekwondo y están empapados del taekwondo saben que hay un protocolo de saludo, como decía el Sabonín Federico y demás. Y hay una cuestión donde a veces nosotros decimos, todo esto es respeto, ¿sí? El respeto es muchísimo más que eso, obviamente. Entonces el saludo es un protocolo, la forma en que se presenta es un protocolo. El adulto mayor, a diferencia del niño, o sea, con el niño siempre somos maestros, todos somos maestros de todo, pero el niño, somos educadores de un niño. En el mayor no podemos ponernos en la misma posición. Él ya viene con su propia impronta, con su propio respeto, con su propia forma y con su propia cultura, está metido dentro de esa cultura. Entonces, en cuanto a la parte, digamos, de contacto espiritual, ese es un punto muy importante. Escucharlo, a ver, tratar de ubicar cuál es su forma, cómo él respeta a las personas, ¿sí? Interpretar eso y comunicarle cómo nosotros nos manejamos en función de eso. La otra parte, la parte más práctica en sí, es, no sé,
mayoritariamente, no puedo hablar de porcentajes porque no tiene sentido, pero sí mayoritariamente mental, en el sentido de decir coordinación, memoria, etcétera, mucho más que físico. Al chiquito también, obviamente, que es mental, pero es distinto, muy diferente, ¿no es cierto? O sea, ellos ya conocen su cuerpo, ¿sí? Y se olvidaron de cómo manejarlo muchas veces. Entonces, es recordar un poquitito de eso, a conectarse de vuelta, ¿sí? El chiquito tiene que aprender y el adulto tiene que acordarse. Bueno, muy claro. Osvaldo, adelante. Cualquiera para el máster, para los instructores. Bueno, al Saulín Daniel. Sí. Sabemos que no somos pibes. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 35 años. No, pensé que tenías menos. Yo comencé de grande taekwondo. ¿Sí? Hay cosas que me cuestan, elongación, elongar. ¿Sí? Soy muy fuerte de arriba, pero de abajo me falta mejorar. ¿Qué consejo le daría a un alumno que viene, que hizo taekwondo, como pasó en la escuela del señor Máster Pinacci, que después de 11 años retoma nuevamente? ¿Qué consejo le daría para que otra vez vuelva a fluir el taekwondo? Dos cosas. Primero, porque lo viví. Después de 28 años comencé de vuelta. Lo primero y fundamental, uno tiene memoria, sobre todo si llegó a alguna grabación importante y llegó a competir y llegó a estar en combate y demás. Uno tiene una memoria corporal que es la que tiene que frenar de alguna manera, ¿sí? Uno tiene tendencia a pensar que todavía están los 20 años, 25 años. Seguramente están adentro de su cabeza, pero su cuerpo tiene que readaptarse. Con lo cual es muy importante hacer mucho hincapié en esto, ¿sí? En nuestras clases tratamos de ir de menos a más, eso vamos siempre, de menos a más, pero en el caso de los adultos el taekwondo tiene la posibilidad de defenderse y atacar de la cintura para abajo. Entonces comencemos a patear de la cintura para abajo. Las elongaciones se logran a través de práctica y nada más. No hay otro secreto, Y sobre todo, insistir. En nuestras clases, por ejemplo, cualquier adulto, ¿sí?, que siente el más mínimo dolor o el más mínimo inconveniente físico, para, ¿sí?, se queda, no sigue. Y una de las ventajas que tenemos los instructores es contar con gente que conoce su cuerpo, ¿sí? El chiquito no conoce su cuerpo, el adulto sí, tiene que acordarse nada más, como dije al principio, pero lo conoce. Entonces, poner mucha atención en lo que él me está devolviendo a mí como instructor, ¿sí? Más que yo puedo decir, bueno, podemos hacer, no sé, elongación como hacíamos tiempo A, abrimos las piernas, ¿no? Pero si la persona no puede, corro el riesgo de que se lastime. Eso es él que me tiene que decir, ¿sí? El adulto puede decir, y a su vez, esto es interesante porque él siente, y así tratamos de que ocurra, que él está participando activamente con sus compañeros y con él. Él es el que está diciendo, yo digo, ¿qué ejercicio hacer? Y él dice, ¿cómo? Eso es más que nada el consejo más interesante. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, queremos contarle que este fin de semana viajamos a la Resistencia. No voy yo, pero va a la escuela en realidad, en un seminario de defensa personal. No, qué bueno. Bueno, muy bien. Nos invitó el señor máster, ya el gran máster graduado por Fablu, el señor Romero, Ricardo Romero. Ajá. Así que bueno, estamos trabajando también con, podría conocer a Juan Carlos Martínez, que Sí. por la parte de seguridad, vamos a tener un seminario el 3 de mayo, que están invitados también. Bien. Así que bueno, nada,
Señor director, vamos a una pausa, ¿no? Antes que, ¿sí? Así que bueno, nada, era contarles eso y después de la pausa seguimos con más Café Marcial. Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Somos Canal 4 Teleaire. Desde San Martín, Gran Buenos Aires. Transmitimos con la mejor programación para entretenerlos, divertirlos, informarlos, formando parte de su vida. Bueno, seguimos con Café Marcial y ya después le vamos a hacer esta pregunta que estábamos haciendo por el aire. Y éramos con el máster Osvaldo Ojeda. Máster, sabemos que hizo varias otras cosas, otras actividades, otra arte marcial que estamos comentando afuera, ¿no? Sí, tal cual. Como sí, el gran sí. máster Carlos también, que era de beneficio. Y bueno, nos gustaría que le cuente a la audiencia qué hizo, ¿no? Porque hizo una e hizo otra, quiero que lo cuente usted. Claro, no. Que lo enseña también en taekwondo como parte integral de las enseñanzas, ¿no? La idea es Osvaldo? que, sí, tal cual. La idea es que sea el taekwondo sea algo íntegro. Los grandes maestros de antes no lo permitían, Sí, ¿sí? no, ¿Te acordás? sí, totalmente. No dejaban practicar para nada. Pero bueno, el espíritu inquieto mío. Yo también hago lo mismo. Claro. Sí. Yo, bueno, hice aikido durante mucho tiempo. ¿Cómo fueron esas experiencias de aikido? ¿Le gustó? ¿Le gusta, no? Me gustan todas las artes marciales. La idea es ir a todas las artes marciales que fui, porque hice aikido, jiu-jitsu, luta libre, boxeo mucho tiempo. Perdón, no, igual Master, ¿cuánto hizo de jiu-jitsu? Y año y medio más o menos. Porque yo tenía un instituto de artes marciales en Ballester. Y entonces, bueno, siempre me aprendía, me gustaban algunas cosas y bueno, me metía en las clases. Entonces, siempre la idea es que el alumno sea integral, que no, o sea, y eso lo descubrí muy joven, era cuarto dan y vamos a hacer defensa personal y mis alumnos jovencitos pateaban arriba la cabeza. Se pensaban que estaban compitiendo o no pateaban atrás. Y me parece que la defensa personal tiene que volver a las esencias del taekwondo, ¿no? Es lindo, a mí me gusta. Es lindo, a mí también me agrada. Soy un fanático de la competencia, pero también me agrada la defensa personal. Es muy bueno. Y bueno, y practiqué aikido durante mucho tiempo y lo que me gustaba de todo el ceremonial, todo el protocolo de aikido. Y lo que todo el mundo me dice, profesor que yo he tenido de artes marciales, que dice que qué humildad, porque sos quinto, sexto y te pones el cinturón blanco. A todos les digo lo mismo, cuando encaren un arte marcial nuevo, no olvídense del taekwondo, vayan a aprender lo que van a aprender. Y eso te ayuda muchísimo, porque he visto mucha gente que viene a aprender taekwondo y viene de otro arte marcial y me dice, y nosotros lo hacíamos así. Y ahí ya tengo mucho trabajo. Sí. Hablaba con el máster Sabonín, que ahora va a ser máster ya, Juan Carlos Martínez, Sí. que es alumno de Batrano. Y justamente lo que está diciendo vos, que qué nunca casualidad. tenemos que siempre la capacitación constante, sentirnos siempre alumnos, más allá del rango que tengamos, ¿no? Sí, no Tener importa. cinturón blanco en otra arte marcial, Tal cual. es otra cosa, ¿no? Más allá que el rango que tengamos nosotros, ¿no? En otro arte nuestra marcial. disciplina, ¿no? Claro. Es así. Y los egos son muy, muy grandes a Sí, veces. sí. Y bueno, hay que luchar contra todo. Y cada vez peor el tema del ego Sí, cada vez. es terrible. Bueno, y así encaré todas las artes marciales y yo los vuelco con ellos a veces. ¿Qué estamos haciendo acá? Aikido, no, estamos haciendo taekwondo. Pero bueno, Sí. siempre hay la variante y la sorpresa de la clase. salud. Sí. Así que bueno, gracias, Osvaldo.
Osvaldo Fernández. Osvaldo. Sí. Cuando usted da una clase, tuvo experiencia en otros estilos, ¿da puntualmente todo estilo taekwondo o mezcla algún estilo? Bueno, cuando, por ejemplo, en el caso de Gups, todos cinturones de color, doy puramente taekwondo. Solo taekwondo. Sí, Solamente en danes, es más integral. En danes, por ejemplo, una clase mía de martes y jueves son todos danes. Todo danes. No bajan de 10 danes como mínimo. Y ¿sí? ahí, Y ahí es un poco... exacto, todo. Todo, digamos. Todo. Está bien, está perfecto. Todo. Y, por ejemplo, los sábados es especial para las competencias, tanto forma como combate. Y, ¿qué te iba a decir? Y algunos jueves que ponemos el especial jueves de combate. Y después hacemos todo lo integral, ¿no? Es la forma que tengo de trabajar, que gusta. Porque hay gente grande, yo tengo gente grande en Le la gusta la federación, lucha. que le gusta la lucha, pero también le gusta la defensa personal. Sí, sí. Son muy apasionados, muchos les gusta la forma, entonces uno no sabe, se da cuenta el profesor qué le gusta más a la lucha. Claro. Entonces ahí es donde vuelca todo. Sí. Bueno, y esto también lo aprendemos de Gran Master Dalton, que es una persona muy abierta, que ahora viene en mayo, el 9 y 10 de mayo viene Mr. Dalton a la Argentina, y bueno, estaremos ahí en el seminario. El seminario va a ser 9 y 10 de mayo. 9 y 10 de 9 y mayo. 10 de mayo. Después pasa a Chile. Es todo un tour que hace por Sudamérica. Y creo que después vuelve a Brasil. Estamos con una agenda muy cargada. Tenemos el seminario de Gran Master Dalton, el 8 de junio tenemos el Nacional de FEDAR, y en octubre tenemos el Mundial de Taekwondo, que lo va a hacer el Gran Maestro Pini. Esta línea, Sí. sabía. Eso, ahora, hoy por hoy, hablábamos el otro día con un colega, todos los torneos son abiertos. Sí, prácticamente. vale, es abierto para todas las artes marciales. No para todos, sino para toda la línea ITF. Perdón, Toda la línea ITF. disculpe, toda la línea De ITF. Todas las artes marciales. Claro, Sí. toda la línea ITF. Toda la línea ITF. Sí, es sí, verdad, sí. eso, Sí, no hay- se está proyectando eso, porque bueno, la división fue muy explosiva, entonces hacen todo eso. Sí. Así bueno, muchas gracias, Osvaldo. Saúl y Federico, ¿está compitiendo en la actualidad? Cuéntenos un poquito si compite, ¿no? ¿Qué le gusta más cuando estamos hablando de la lucha? ¿Le gusta la defensa personal? ¿Le gusta todo un poco? Bueno, en sí me gusta todo, ¿sí? Pero la esencia en mi taekwondo está, el combate y la defensa personal. ¿sí? Lo que más le gusta. Lo que más me gusta, sí. Y si tiene que elegir entre esas dos, es muy brutal. ¿Qué le gustaría más? Combate. Combate. Sí, que me cuesta, pero aprendo cada día. ¿sí? Yo creo que el combate a mí me ayudó mucho a resolver una situación. Es un arte, ¿no? Sí. Y te ayuda también a pensar. Ayuda a pensar, a resolver situaciones. A veces no es pegar, solamente pegar, No solamente pegar. contactar, sino es resolver, ¿cómo resolvo? Si me tiro un dolio, si me tiro un puño, a ver, cómo algún trabajo cognitivo de pensar, ¿no? Bueno. Adelante, Osvaldo. Gracias. Federico, ¿cuál fue, antes de llegar al primer cinturón negro, cuál fue tu máximo, es decir, hice algo que pensé que no lo iba a lograr, no sé, un torneo, una rotura, una patada en alto, no sé? Lo máximo en ese momento, cuando era cinturón de cobre, una rotura. Que no me animaba en su momento, no sabía cómo pegarle. Hasta que después, fui aprendiendo, fui observando, escuchando, que es lo más importante, que es escuchar al instructor o al maestro, ¿sí? Y que es muy difícil, pero así aprendí. La rotura. La competencia yo lo tomo como un aprendizaje también, o sea, sumo una experiencia más, ¿sí? Y también me puse contento por haber ganado algunos torneos, pero lo que más me da fruto es enseñar, ¿sí? Enseñar, tener alumnos, eso es lo que más me da fruto. ¿sí?
Sí, es difícil. Pero yo me acuerdo que no pude, para cuando Osvaldo estaba en la mesa, me parece, porque Creo que Osvaldo sí. es más avanzado. Sí, ¿viste? sí. Cuando arribé para la tercera edad estaba el Master Ozuna, el Master... No podía romper 2 Claro. pulgadas. Me puse tan nervioso. Estaba en el gimnasio de Raúl Rossi, en el Oval. Ah, en el Oval. Sí, me acuerdo. Me acuerdo, no sí, puedo sí. romper, me dice el Master, el Gran Master. Pero no, déjala, listo, ya está, ya. Sí, tal cual. O sea que es muy difícil porque es algo contundente, es como un obstáculo que uno a veces no puede pasar. Y bueno, después la rompí, la hice con mi Gran Master Claro, Carlos. claro. Pero bueno, es así, es muy difícil. A mí me cuesta mucho la ropa. Yo sé, en 2022 dejé de competir, que fue el mundial de Tecnópolis. Sí, hace un par de años atrás, ¿no? Sí. 2 o 3 años. Dos. Sí, Tres tres años. Desde ahí, viste, yo enseñaba, tenía un montón de alumnos, sí, que lo sigo teniendo, y después me iba a entrenar, pero iba a entrenar muchas veces a las corridas, o llegaba después de las 9:30, ponerle no puntual, no llegaba, viste, a Sí. completar la hora completa, entonces dije, bueno, esto es lo último que tengo que hacer, dije, ahí lo pensé, dije, tengo mis alumnos también que ellos también me necesitan, ¿sí? Claro. Ellos vienen, aprenden y como que yo tengo que andar cambiando el horario o dejar algún suplente para que eso no es lo mismo. Ahí pensé más en mi gente. Está bien, actitud no egoísta. Claro. Claro. Así que gracias, Federico. Sabonín Daniel, Sí. estamos hablando fuera del aire. ¿Qué edades tiene dentro del taekwondo Armory Senior, que es nuestro senior, que usted da en su escuela, ¿no? Sí, Da enseñanza. en la academia. La escuela, igual. perdón, del gran del maestro, en su lugar de enseñanza. Y Es de todo. son edades, sí. Sí, ya la academia ya trascendió Es de todo. Academia Nacional. Academia Nacional. Pero sí tengo, los alumnos son de 60 años para arriba, Qué bueno, ahora. qué bueno. ¿Sí? Qué buen ejemplo, ¿no? Y mi nieta, colabora, que va también, claro, sí, de vez en cuando, pero ella va los martes y jueves ahora, pero porque no tiene rango horario, pero se adapta perfecto y la quiere muchísimo. Y lo más interesante es que, como decíamos antes fuera del aire, nos reímos mucho. Qué lindo, ¿no? Que uno puede divertirse. Sí, ¿no? sin duda, sin duda que sí. Por lo menos Y la pasan bien. hay, digamos, sexo. Sí, hombres y mujeres. Más mujeres que hombres, sí. Sí. ¿Y quién, desde su punto de vista, tal vez no es una competencia, pero quién asimila más, la mujer, el hombre, se da? No, en general los dos. no, es que justamente muchas veces tiene que ver con lo que han hecho antes. ¿Sí? Claro, esto es radio, por ahí uno no puede gesticular, pero no tiene sentido gesticular, pero en algún momento Igual habíamos hecho... nos ven En algún momento habíamos, voy a tratar de explicarlo, habíamos hecho una clase de demostración con el maestro Ojeda, y bueno, hicimos participar a todos los que había entre medio, y entre ellos había todo un grupo, era una pileta, una quinta, y entre ellos había un instructor de natación, pero instructor de guardavidas, o sea que años y años de nadar y saber. Cuando estábamos por hacer lo que es, mostramos cómo hacer puño, ¿sí? Adelante, 1, 2, él el puño lo hacía y gesticulaba como si estuviera nadando, en vez de ir tirando puño. Entonces fue muy lindo y muy enriquecedor porque la persona que ya tiene ha hecho algún deporte en su vida sobre todo, tiene ese gesto técnico. La memoria. Es esa memoria. Entonces, por eso, ¿a quién le resulta más fácil? Y por ahí justo hay una técnica que le resulta más fácil al que a lo mejor jugó fútbol, o una técnica que le resulta más fácil a una que hizo vóley, o algo por el estilo. Entonces no es de género. Perfecto, Sabonín, muchas gracias. Vamos a la última pausa, ¿no, señor director? Y ya comienza el último bloque del programa. Gracias. Perfecto.
Firma tranquilo, no pasa nada. Asesorarse antes de actuar siempre evita problemas. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Somos Canal 4 Teleaire. Desde San Martín, Gran Buenos Aires. Transmitimos con la mejor programación para entretenerlos, divertirlos, informarlos, formando parte de su vida. Bueno, comenzamos el último bloque de este programa. Tuvimos el sábado en Mercedes con Sensei Ronaldo Sacarashi y Secodán, director del Centro de Fusión de Equipo. Hicimos un seminario, estuvo muy bueno. Un buen saludo al Sensei y a la gente del Centro de Difusión. Y bueno, nada, me gustaría que hagas esa pregunta, está muy buena, que la hiciste por el aire, Osvaldo, a cualquiera, al máster, por el A los tres. Vamos a hacer una pregunta a ustedes, después contestar. ¿Alguna vez tuvieron una situación de peligro donde tenía que prevalecer la defensa o un tema de muerte o vida? Porque pasa en la calle, hoy como estamos viendo, la gente está agresiva. ¿Tuvieron alguna situación? Sí, varias. De hecho no está bien, ¿no? Ninguna confrontación física. Cuando uno tiene una confrontación física es porque ya perdió. No solamente uno, sino la otra persona también. De cada 1000 conflictos, 999 hay que solucionarlo por la vía diplomática, o sea, hablar. Pero hay momentos donde, qué sé yo, te cruzan el auto, se baja una persona y bueno, hay que, ante el inminente ataque o probabilidades de salir lesionado, uno tiene que actuar. Y bueno, uno actúa en consecuencia. Pero lo bueno que me dio las artes marciales, el taekwondo, todo, es que cuando a mí me pasó yo lo veía al otro en cámara lenta. No lo quise lastimar. Lo neutralicé nada más. ¿Sí? Bueno, pero eso con el transcurso de los años, ¿no? Por supuesto, los tiempos han cambiado. Hoy no sabe con quién se encuentra. Estamos viendo hechos de violencia, y muchos en los noticieros, son permanentes. Terminan con armas de fuego, con armas, no se sabe cómo. Hay una violencia terrible. Entonces, hoy por hoy, si me cruzan el auto y lo saludo, digo, no, está bien, pido disculpas y me voy. Es mejor eso. Porque después están las consecuencias legales, uno puede ir hasta preso. Y adentro uno la va a pasar muy mal. Así que no creo que la pase bien, por lo que veo. Así que mi consejo es tratar de evitar los conflictos. Gracias, Osvaldo. Gracias. Sabonín, Daniel. Sí. ¿Cuál cree que fue su logro más importante dentro del taekwondo? O sea, su logro personal, ¿no? Por ahí ganar un torneo, por ahí esto que está haciendo para la gente adulta, para los adultos mayores. Bueno, dígalo usted. Sí. O varios logros. No, claro, no hay, dos. tal vez no tenga un ítem así especial. Sí, de repente sí ha habido un cambio importante, o sea, obviamente, no solo mi edad, sino después de esos 28 años, y no es porque esté aquí, sino porque haber arrancado con la academia en aquel entonces, me hizo ver el taekwondo diferente. Sí, no sé si por mi maestro o por mi edad, pero calculo que por mi maestro. Pero no hay un ítem. Yo creo que esto que estamos viviendo ahora, el tema de arrancar con la parte de adultos mayores, que es, damos las clases con mi socio, le digo yo, un quinto dan, Daniel Barolate, que igual que yo, rendimos los mismos exámenes y todo.
es un ítem dentro de la academia, ¿sí? O sea, la idea es eso, tratar de que ese sea un ítem dentro de la academia y que sea parte de la formación, ¿sí? Y parte del crecimiento de la misma academia. Pero sentirme parte creo que es una de las cosas más importantes y es continuo, no es un ítem, ¿no? El sentido de pertenencia, ¿no? Totalmente. Que nos dio a todo, el taekwondo, un sentido de Sí, sí. pertenencia, una razón social, ¿no? Sí. ¿No, Máster? Sí, sí, seguro, sí, seguro. Somos conocidos por el taekwondo, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Qué opina Sabonín del sentido de pertenencia que nos da el taekwondo, Sabonín? Y la razón social, ¿no? Que uno dice, sí, yo soy instructor de taekwondo, ya te presentás como un instructor de taekwondo, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque nos da un sentido en la vida, ¿no? Y es un gran logro, ¿no? Sí. Es un gran logro. Bueno, yo de hecho, cuando rendí para primer dan fue algo muy maravilloso. Pero después empecé a observar, a ver cómo tenía que trabajar. Y fui buscando mi camino, ¿sí? Fui buscando mi camino, que es difícil encontrarlo. Encontrar en este caso un maestro que se preocupe, ¿sí? Que te enseñe, porque hay maestros que también, sin falta de respeto a nadie, no te dan esa pedagogía o la enseñanza para encarar una clase, ¿sí? Y bueno, yo gracias a Dios ni sabía que mi maestro era mi vecino. Así que hasta que lo encontré y la verdad que la primera vez que entré a la Academia Nacional fue increíble cómo me trataron, me hicieron sentir Contento. contento, ¿No? muy Y contento. creo que estás contento todavía. Muy feliz. Eso, Muy feliz. feliz. Osvaldo, adelante. Osvaldo Fernández. Para los Para tres. dale, sí. ¿El miedo es algo también que pertenece al taekwondo o el hecho de saber el arte marcial taekwondo hace que no tengas miedo? ¿Existe el miedo cuando sabemos, por Sí. más que sabemos? Igual creo que los tres tenemos opiniones distintas al respecto, pero muy poquito. Para mí personalmente, arranco primero. Sí, sí, él Para mí personalmente, el miedo existe y es lo que debemos combatir. Pero acá haciendo una salvedad, a veces se confunde porque hay una línea muy chiquitita entre miedo, ¿sí? Y sensación de alerta. No es lo mismo. Entonces yo tengo que tener una sensación de alerta, y eso es espectacular. Tratamos en taekwondo de que eso se exacerbe, que sea cada vez más sensible a esa alerta sobre algo que está ocurriendo, pero no tener miedo. ¿Existe el miedo? Por supuesto que sí. ¿Tenemos miedo? Por supuesto que sí. Me pasó antes de entrar a un torneo o antes de estar ahí, ya para competir, al señor Mati me quiero ir, me quiero miedo. Y bueno, pasamos a barrera pero pasa. Por eso hice la pregunta. Sí. Y si hacemos a la vida del día a día, eso cuando entramos a un torneo o cuando damos un examen. Yo creo que el ejemplo, no estamos hablando de miedo, ¿sí? No sé si es miedo realmente, pero esa duda sí que tenemos, lo típico es en los exámenes. En los exámenes no está la línea de no aprueba. Ya aprobó, todos sabemos que vamos a aprobar y sin embargo nos ponemos nerviosos. Pero para hacer un parangón y para aquellos que no practican taekwondo, esto que nosotros experimentamos en taekwondo y que practicamos en taekwondo y que llevamos adelante en taekwondo es lo que nos pasa cuando encaramos un negocio, ¿sí? Encaramos a nuestra futura pareja, sea la que fuere, todo ese tipo de cosas. El manejo de eso, de alguna manera lo practicamos en taekwondo también. Entonces, para eso yo creo que el manejo del miedo en taekwondo es muy interesante. Es así, Saúl, a superar momentos estresantes, ¿no? Sí, claro. Yo me acuerdo que tenía que venir para sexto dan con Carlos, y Miguel dice, tomá mate conmigo, pero
Y él también estamos juntos, charlamos, pero esos nervios, que está bueno sentir nervios, Claro. pero uno te siente No, pero cosas, yo ¿no? creo que Más miedo, sí, miedo, eso es lo que vos sentías de responsabilidad. de responsabilidad, ¿no? Claro, De responsabilidad. El miedo existe, claro que sí, por eso estamos acá sentados en una mesa. El ser humano llegó hasta donde llegó por el miedo. Por el miedo. Claro. Cuando tenía la fiera salvaje se subía a los árboles por miedo, no bajaba. Y, Es verdad. y una persona me dijo, vos tenés que aprender dos cosas, a nadar y a pelear. Porque no sabe cuándo lo va a necesitar. ¿Sí? Y lo que estoy totalmente de acuerdo con Sabonín Dani es que lo que nosotros queremos en el alumno es entrenar el valor y la atención. Porque si yo lo que le digo a los chicos es que salgan siempre atentos. ¿Sí? Porque el león no se come al cervatillo que está atento comiendo, se come al que está Desatento. desatento. Y es lo que pasa en la calle. ¿Sí? Hay que estar muy atento, muy vivaz. O sea, Sí, eso sí, es sí, lo sí. que yo trato de trasladarle a los más pequeños, ¿no? Para que estén atentos todo el tiempo, que estén concentrados. De hecho, hay juegos de concentración que les va a servir en el colegio. Ustedes entrenen en clase, les digo, para motivar los estudios. Presten mucha atención a la maestra y háganle preguntas todo el tiempo. Totalmente. Sí, adelante, Y esa por es favor. la forma que tratamos de que entrenen el valor los chicos, porque hay que tener valor para preguntarle a la maestra con 8, 9, 5 y 6 años. Sí, claro, un Sí, montón. un montón. Sabor, estamos ya casi en la instancia final del programa. Una reflexión final cortita a cada uno le vamos a pedir? Una reflexión final. ¿Qué le diría a la gente que nos escucha? A la gente que quiere practicar, que tiene miedo, ¿Qué tienen miedo? que tiene miedo el papá de mandarlo porque el nene se hace violento, agresivo. Claro. No, No es agresivo, me dijo una vez Cheta. No, le digo, Waldo estaba conmigo. No, le digo, nada, no es agresivo. Claro, no es agresivo. Hoy por hoy la tecnología, estoy teniendo mucha gente que se nota, muchos niños y adolescentes que la tecnología lo ha como puesto de prisioneros. Muchos jovencitos y muchos niños son prisioneros. Por ejemplo, yo en mi doyan, o cualquier doyan, el nene que lo tiene, no lo dejo, se lo saco. ¿Sí? Esto está muy bueno, es muy importante si lo sabemos usar bien. Ahora he tenido niños que no se saben parar, no saben tener el brazo fuerte. ¿Por qué? Porque está todo el día con el teléfono. Y la reflexión es para los padres, es que lo manden a taekwondo o a lo que sea y que le saquen la pantalla. Esa es la reflexión. Gracias. Sí, más que sedentarismo, porque se vuelve un hábito. Claro. Sí, porque uno puede ser sedentario, pero no. No, claro. Gracias, maestro. Nos quedan 2 minutos, 1 minuto para Saborín Daniel, 1 minuto para Saborín Federico. Ahí le metemos presión. Una reflexión, Daniel. Lo que tiene que ver conmigo más que nada es la parte de adultos mayores que también se saquen, hablando del miedo, se Gente que saquen, nos está escuchando. sí, se saquen del miedo. Y sobre todo para los adultos mayores, que el tema, y queda como una consecuencia, a lo mejor para cualquiera, queda como una consecuencia que esto es un arte de defensa personal. Saborín, dígale dónde está su lugar de enseñanza. Así gente Está en el mismo lugar, estamos en Cura Navarro, sí, es Perfecto, la sí, misma así que sede. la gente se Es quiere la misma acercar, sede. puede ir al El horario nuestro es de 13 a 14 o 13:30 a 14:30, depende de la época, y está en el mismo lugar que después a las 5, 6, 7, 8 se sigue enseñando a los otros. Gracias. Adelante, Federico, 1 minuto, un poquito menos. No, digo ya mis lugares de enseñanza, porque Por comparto favor, lo sí, mismo que sí, dicen. sí. Bueno, mis lugares de enseñanza son en Miguel Naón, en 382 Villa Tesey, el Doyan Santo Tomás, y el Doyan Federal del Oeste, que es Rawson 1123 Morón. Sí, Morón casi a Edo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, simplemente agradecerle, Máster Osvaldo Ojeda, por siempre venir, apoyar el programa, a usted con sus alumnos, muchísimas gracias de corazón. Saborín Daniel, lo mismo, y Saborín Federico, muy interesante, la verdad que lo que se charló hoy. Osvaldo. Sí, por eso lo traje, porque era algo importante para todos, ¿no? El taekwondo senior ha crecido. Yo no tengo ninguna influencia en ellos. Ellos me dicen, maestros, no, agarré el sueño ustedes, porque ustedes son la idea. Muy importante. Bueno, gracias, de verdad, de Al corazón, contrario, gracias a la al contrario, doctora, gracias señor por- director, y nos vemos el lunes con más Café Marcial, Liga Torneo de Competencia.
Muy bien.